Bueno, este video lo hice después de haber subido el video completo de la esquizofrenia, lo que dice el Señor y la Sagrada Escritura. Me pareció prudente aclarar un punto. Cuando yo dije no es pecado hablar con los demonios, la palabra que debiera haber usado eh, no es pecado, bueno, no es pecado hablar con ellos, pero lo que yo quería decir, porque ni siquiera hay que hablar con ellos, porque es perder el tiempo realmente. Lo que yo quería dar a entender y no promover el hablar con ellos. Y también desentender no es que estemos invocando a los demonios. Cuando nosotros, el Señor ya nos ha revelado a los demonios, ellos vienen y hablan y están ahí hablando todo el día, segundo a segundo, en todo momento están. No es que uno los invoque, ellos ya vinieron, se mostraron, el Señor nos los dio a conocer. Ellos son los que hablan. Ya no lo invocamos, ellos nos buscan, nos persiguen, hacen guerra contra los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio del Señor. Y eso es parte de la guerra, estar siempre haciendo de todo tipo de cosas. Ellos son los que están ahí. Lo que yo quería darle a entender es que estas personas que ya el Señor le ha revelado esto, no personas que no conocen estas cosas. ¿Se entiende? No personas que no tienen ni idea de lo que están hablando y vayan y vengan a invocar demonios. O sea, eso es pecado mismo. Yo me refería al tema de que cuando ya el Señor, Él nos ha otorgado el Espíritu Santo, porque Él ha visto que nosotros le cumplimos y que lo obedecemos. Entonces, Él ha otorgado el Espíritu Santo y Él nos ha exhibido a los demonios. Y ya después de que Él nos exhibe, estos demonios hablan y hablan y hablan y molestan y hacen guerra, persiguen y todo tipo de cosas. Se ignora a los demonios, se resiste, dice la palabra, tira a aguantarlo, soportarlo. Luego que el Señor otorga el Espíritu Santo a los que le obedecen y permanece ahí, en nosotros, ya viene la guerra que ellos no hacen. Cuando yo dije, no está mal que hablemos con los demonios, me quería referir a tanto lo que provocan, que una respuesta, a eso me refería, no hablar con ellos, darle una respuesta. Y también inclusive para no tenerles temor, porque de repente uno anda ahí, pero una respuesta de repente buena ahí a los demonios, en la intimidad, y uno se las dice todas, y con eso es suficiente, y con eso basta. A eso me refería con hablar, responder, no es pecado hacerlo. Pero ya si eso se puede evitar y no hacerse, tanto mejor, no darle ni una cabida, parte en nuestra vida en nada, que no nos lleven la atención ellos hacia ellos, en ninguno, aguantarlo nomás. Yo se los digo porque en algún momento también molestan tanto que uno dice, ¿y qué pasa si le respondo a esto? Y no pasa nada, hermano, no es pecado. Pero ya después uno dice, ya, basta, ni siquiera eso. No hay comunión, dice el Señor, entre la luz y la tiniebla. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Entonces, hermano, era eso lo que quería dar a entender con eso. Cuando dije eh, que no es pecado hablar, era más responder. Como lo hizo el Señor en el desierto, claro, uno no le va a poner a responder con la palabra. Lo que le dé el espíritu, nomás, por lo que uno sienta que de repente lo hacen sentir, a eso me refería. Pero ya cuando se alcanza ya un grado de madurez, un soporte, ya ni siquiera eso a ellos. Ignorarlo, soportarlo, aguantarlo, resistirlo. Bueno, eso hermano es la palabra que me da el espíritu y me deja tranquilo porque el espíritu me llevó a esto, a darle esta también aclaración. ¿Ya? El Señor los bendiga, la acompañe. Y esto va a ir antes de todos los videos, esto va a partir para que cuando ustedes escuchen esa parte del video, esto ya quede claro, ya, al menos esto. Si hay otras cosas, ya lo dije al final del video, que con corrección de la palabra, con la escritura, se aceptan todo tipo de correcciones para edificar, ¿ves? Así vamos creciendo todos. Incentivarlo a que le pidan al Señor el Espíritu Santo. Si nosotros cuando chicos le pedimos regalo a nuestros papás, miren, el regalo que da el Señor del Espíritu Santo es el regalo más maravilloso que una persona puede recibir. ¿Ustedes imaginan lo que significa de una persona estar cegada con un velo de no entender la realidad, de no siquiera entender la escritura?
no entender la creación misma del Señor. Y de un momento a otro, por el Espíritu Santo, ese velo, esas tinieblas son quitadas y uno ve la realidad que nos quiere enseñar el Señor. El Espíritu Santo es el regalo más grande que un ser humano puede recibir y el Señor se lo da solamente porque usted se lo pida por su boca, porque eso es muy importante. Arrepentidos, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan necesario que una persona acepte esto? Porque el bautismo es una aceptación de Dios, un aceptar de la boca, confesar que estoy arrepentido y también asumir lo que significa luego el bautismo del Espíritu Santo. Recibiréis poder de lo alto. El Espíritu Santo es un poder, el Espíritu Santo es un regalo maravilloso. El Espíritu Santo exhibe a los demonios. Día a día yo escucho a los demonios. Después de haber sido una persona normal, con el velo cegado, por una oración, porque el Padre se compadeció, puso el oído en esa oración, me otorga el Espíritu Santo y me revela todas estas verdades. Me exhibe el espíritu enemigo, me exhibe a los demonios. 2 años ya, hermano. 2 años ya que convivo con ellos, escuchándolos día a día, los demonios. La hacen pasar mal en algún momento, molestan tanto, amargan, hacen sentir cosas, molestan todo el día. Hay que ignorar las cosas que ellos hacen sentir, las cosas que provocan en el cuerpo, las cosas que ellos dicen. Todas esas cosas ellos las hacen. Pero eso no pesa para toda la bendición que significa haber conocido la verdad tan grande, hermano. El Espíritu Santo es el regalo más bonito, más hermoso, porque uno puede escuchar a ver, duermo 5, 4 horas, 6 horas, 18 horas puede estar escuchando a los demonios todo el día, todo el día. Y entre medio aparece la voz del Señor hablando su palabra, entrega su palabra cuando uno está enseñándola a otro. El Espíritu Santo hace entender la Escritura. El Espíritu Santo nos exhibe esta realidad, estos demonios que existen y que antes nos tenían engañados. Vemos el tema de que ni siquiera entendíamos lo que era la tentación, cómo provenían de ellos mismos. Entonces el Señor quita este velo y la vida cambia. La vida cambia mucho, hermano. El Espíritu Santo es el regalo más bonito, más hermoso. Bueno, el Señor dice que se derramó su amor, derramó su amor al derramar el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es el regalo más maravilloso porque nos quita este velo, nos hace conocer más al Señor. Empezamos a ir su voz mediante el Espíritu Santo cuando envía su palabra. Nos exhibe a estos demonios que están todo el día, segundo a segundo molestándonos, pero antes nos engañaban. Estaban ahí disfrazados, yo no ni siquiera tenía idea. Pídanle al Espíritu Santo al Señor, oren, suplíquenle, ruéguenle, pídanselo de corazón, pídanle perdón por los pecados que estén cometiendo y pídanle al Espíritu Santo al Señor. Él se los va a enviar porque Él lo promete en su palabra. Él dice, si vosotros sois malos, sabéis dar buenas dádivas, o sea, un papá sabe dar buenas dádivas, buenos regalos. ¿Cuánto más el Padre os dará el Espíritu Santo a quien se los pide? Se lo pide, hermano, y el Señor se lo va a dar. Y si no se lo da, todavía no siente que ha recibido el Espíritu Santo, pídaselo, ruéguele, órele, pídale perdón, pídale que está. Quiere recibir el Espíritu Santo, porque esto es muy importante, porque cuando usted lo confiesa en su boca, usted después se hace responsable de lo que recibió. Usted es responsable, usted aceptó. Acepté arrepentirme, acepté aceptar al Señor, acepté recibir, le pedí el regalo del Espíritu Santo. Entonces ya después lo que venga, hermano, es un compromiso suyo. Usted sabe que eso proviene del Señor y la voluntad del Señor es la mejor para toda la humanidad, para todos los seres humanos. Entonces, hermano, pídale al Espíritu Santo al Señor, es el mejor regalo que usted puede recibir. Y los demonios, soportarlo, aguantarlo, pero no pesan para la bendición grande que es recibir el Espíritu Santo del Señor. Les insisto en esto, hermano, porque el Espíritu Santo cambia la vida.
es el mejor regalo que podemos recibir y viene de Dios mismo. Bueno, hermano, y por último, eh, hay una enseñanza en la Sagrada Escritura. Cuando uno ya, el Señor le ha permitido, le ha revelado esta verdad, cuando ya uno ya ha conocido a los demonios. Aquí el Señor nos entrega una palabra. Está en Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, versículo 6 al 11 voy a leer. Primera de Pedro 5, versículo 6 al 11. Aquí Pedro está animando a los que han recibido la palabra del Señor, a los que se convirtieron y han conocido ya a este león rugiente, al diablo y a los demonios, a todos los demonios que lo siguen. Pedro dice, humillaos, cuando nosotros decimos, dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Cuando nosotros decimos humillaos al Señor, quiere decir que nosotros tenemos que reconocer la enseñanza del Señor como algo superior a nosotros. Reconocemos la superioridad de la enseñanza del Señor, reconocemos la superioridad de Dios. Entonces nosotros nos humillamos, reconocemos a Él como superior y nosotros nos humillamos ante Él reconociéndolo. Así nosotros nos humillamos al Señor reconociendo que su enseñanza es superior a lo que nosotros podemos lograr entender, comprender, hacer, practicar, creer. El Señor es superior. Entonces Pedro dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, y todos los demonios que le siguen, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, cuando usted conoce a los demonios, inmediatamente entiende que andan alrededor, porque andan, entran a su cuerpo, salen, andan para todos lados, le hablan, andan unos que están todo el día con usted hablándole, duerme gracias a la misericordia del Señor que nos protege por el Espíritu Santo, descansa, pero nos despertamos y ya lo empezamos a escuchar de nuevo a los demonios, andan así como león rugiente. En Apocalipsis 12 dice que cuando el Señor ascendió al trono, hubo una guerra entre los ángeles de Dios, del Señor. Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles, y no hubo ya lugar para ellos, los cielos y fueron echados a la tierra. Y vinieron y hacen guerra con los que guardan los mandamientos del Señor y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Hacen guerra con ira, dice, con ira vino. Entonces cuando uno recibe ya el Señor le revela a los demonios, se da cuenta que andan ahí. Todo el día andan, a uno lo molestan. Y andan para todos lados. A los que están en pecado dice, opera los hijos de desobediencia. A ellos los tiene, pero esclavizados, hermano. Ellos no tienen idea. No tienen idea de lo que andan. El diablo le propone. Los demonios le proponen ideas de pecado y ellos las hacen nomás. Entonces, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Mira, hermano, al cual resistid firme en la fe, resistid, aguantar, soportar, firmes en qué, en la fe, solamente fe, yo creo, este es el diablo, estos son los demonios, yo me entrego a las manos del Señor, y ahí el Señor aún lo va fortaleciendo, hermano, porque al principio es terrible. A usted le quitan un velo y usted ve otra realidad totalmente. Y los demonios que ya conocen, ya han pasado por cuantos creyentes a lo largo de la historia, ya saben cómo agarrar al principio con el Señor al revés, ahí es donde más saltan, pues, hermano. A uno lo atacan, lo atacan, lo atacan, y uno no tiene idea para dónde anda. No sabe lo que está pasando. Entonces ahí hay que mantener tranquilito nomás, porque mira lo que dice el Señor. Al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestro hermano en todo el mundo. O sea, aquí estaban todos padeciendo por los demonios porque les había sido quitado el velo. Habían recibido el poder de lo alto, el Espíritu Santo.
El Señor le exhibió esta hueste, que los demonios que fueron exhibidos públicamente, dice las cartas de Pablo, del Señor, porque toda la escritura es inspirada por el Señor. Entonces, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestro hermano en todo el mundo. Más, mire, más lo que dice aquí, mire, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, hermano, los demonios hacen padecer un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, porque yo les digo, afírmese cuando el Señor le ponga el Espíritu Santo y vengan estos demonios, hermano, porque la realidad cambia y estos saltan arriba y tratan a uno de consumirlo, devorarlo, porque uno es primera vez que esto lo vive y ellos lo saben, hermano, si son malignos. El mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, establecer y poner, que los ponga nuevamente, y ya conviviendo con ellos, oyéndolos, pero ignorándolos, soportándolos, aguantándolos, y ya tiene la bendición grande, el Señor le revela esta verdad. El mundo está con un velo sobre esto, y que usted reciba esto es una bendición, pero enorme, hermano, un regalo enorme. Pídale al Espíritu Santo al Señor, arrepiéntase, pídale perdón y ruéguele que le envíe el Espíritu Santo, que se lo regale, es un regalo, hermano. Y se los da a quienes lo piden. Y permanecen los que obedecen, los que guardan los mandamientos. Y después el último versículo, el versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermano, los dejo animados. Pidan al Espíritu Santo al Señor. Y después enfrenten firmes y el Señor le otorga el Espíritu Santo firme en la fe a los demonios, hermano. Y el Señor los va a levantar y van a quedar con el regalo del Espíritu Santo, van a estar firmes y van a estar totalmente agradecidos. Van a haber recibido esta revelación de la verdad y después a cumplirle nomás al Señor, hermano. A guardar los mandamientos, a portarse bien y perseverar hasta el fin. Porque de aquí cuando uno recibe el Espíritu Santo, después queda una vida, hermano. Hay muchas personas que al viejito han recibido el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo de joven, demanda también que nosotros vamos a tener más oportunidad de ayudar a más personas, de prepararnos. En el estudio vamos a ver que el Señor también nos da tiempo para prepararnos. Una de las primeras demonios cuando nosotros ya lo descubrimos es a presionar, 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 oprimir con buena obra y se disfrazan y todo eso, se disfrazan de ángel de luz. Entonces el Señor también, usted ve que el Señor Jesucristo tuvo al menos 18 años de preparación. Usted lo va a ver después en el estudio. Se preparó bien, hermano. Entonces usted tiene un tiempo para prepararse bien en la palabra del Señor. Entonces ya después usted, ya teniendo esta bendición del Espíritu Santo, usted se prepara en la palabra. Va a andar bien, no se aleja del camino, si ya sabe para dónde lo conducían los demonios. Eran los que lo tentaban, los que llevan a pecado. Ahora el Señor ha puesto su ojo en usted cuando usted recibe el Espíritu Santo. Puso su vida a su oración, le otorgó el regalo más grande del Espíritu Santo. Pero usted a cumplir nomás, hermano, a perseverar firme. El que persevera hasta el fin será salvo. Bueno, y si le otorga el Espíritu Santo siendo ancianito, ¿qué es lo que dice el Señor? Porque si el Espíritu que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo mora en vosotros, Él mismo os vivificar, pero es vivificar significa resucitará. Él mismo os vivificará, resucitará vuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo, el que se encarga después de la resurrección de los muertos, hermano, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Así que si usted, ancianito, recibe el Espíritu Santo, amén, gran bendición. Él es la garantía, dice, porque dice que es la garantía que es sellada en nuestro corazón, porque acuérdense, en el estudio también vamos a enseñar eso, que el Espíritu Santo viene al corazón y ahí mora, en el corazón, hermano, ahí está, en el corazón. Entonces, es la arras de la garantía, la palabra arras significa garantía, de la herencia, de la herencia. El Señor mismo dice que el que venciere heredará todas las cosas y Él será su Dios y nosotros seremos sus hijos. Entonces, amén, pues. Bueno, hermano, eh, luego de terminar el estudio, el Espíritu del Señor igual va guiando, va realimentando la palabra para ver en qué más se puede complementar cosas que hayan quedado débil, porque es muy importante recibir enseñanza
cuando uno ya enfrenta a los demonios. Entonces, para que ellos no nos derrumben y no nos venzan y no nos engañen. Entonces el Señor me guió a una nueva palabra que es necesario que se la diga. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26, versículo 27. Dice el Señor, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora vamos a Isaías 61. Este fue el texto que el Señor Jesucristo usó en la sinagoga, cuando le habló en la congregación en la sinagoga, haciendo referencia a que esta profecía se le había cumplido en ese momento, él dice hoy, delante de ellos. Isaías 61. El Espíritu, dice, de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. La unción que habla Juan, que habla el Señor por medio de Juan, la unción a la que se refiere es el Espíritu del Señor. Entonces por eso aquí el Señor, cuando toma esta palabra en la sinagoga, el Señor Jesucristo dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y continúa el texto. Volvamos a 1 Juan 2, mire lo que dice. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis. Aquí estamos hablando, ¿qué recibe el que se bautiza? El Espíritu Santo. ¿Qué recibe el que le pide el Espíritu Santo al Señor? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la unción que cubrió al Señor Jesucristo? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido, dice. Entonces aquí la unción es el Espíritu Santo. Pero la unción misma que vosotros recibisteis, este es 1 de Juan 2, versículo 26 y 27, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Hermano, el Espíritu Santo es el regalo más grande que puede recibir un ser humano. Y el Espíritu Santo, que es la unción, él mismo enseña todas las cosas. Primera de Juan, bueno, no me acuerdo si es primera de Juan, Juan, o Juan solo, el Evangelio de Juan, o las cartas primera, segunda, tercera de Juan. Pero ahí dice que el Espíritu es la verdad y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Por qué esto es tan importante? Saber que la unción, el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar las cosas y que nadie nos engañe también, dice aquí la enseñanza. Porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y son exhibidos los demonios en nuestra vida y los conocimos, ellos, los demonios, son muy astutos, son muy astutos. Y como lo dijimos delante, a los primeros que toma, con más como león rugiente, son cuando recién han recibido la unción, cuando recién han recibido el Espíritu Santo. Ahí es donde se muestran más, cuando se van a conocer por primera vez y uno nunca ha tenido experiencia con ellos, es donde más saltan como león. Ahora también está la posibilidad de que usted reciba el Espíritu Santo y comience a oír la voz del Espíritu Santo. Y los demonios estén ahí tranquilitos, a la espera, al acecho, y que no se manifiesten. Pero llegado un momento, usted tiene que ser sobrio y atento, y estar atento a lo que la voz del Espíritu le dice. Y usted también estar atento a cualquier momento, algo muy extraño que viva, cosas extrañas que empieza a vivir, porque ellos también pueden atacarlo de esa manera.
pueden ahí no mostrarse también de golpe. Ellos ven cómo atacan, más adelante también lo vemos en el tuyo. Ellos deciden cómo atacan, cuándo atacan y cuándo se manifiestan. Entonces, ahí es donde ellos también a uno lo debilitan al punto de convencerlo tener la necesidad de recurrir a hombres que no son de Dios. Entonces, a un médico vemos aquí el tema, vamos a hacer un estudio respecto a la esquizofrenia. Médicos que no son capaces de dar una asistencia adecuada. ¿Cuál es la enseñanza del Señor? Al cual resistid firmes en la fe. Someteos a Dios. Someteos a Dios, nos dice someteos a algún hombre de ciencia, menos que no conozcan la palabra del Señor. Y aún así también a hombres del Señor, el cual la misma opción lo ha guiado en su vida, de una manera distinta, que tienen una profundidad de conocimiento distinto, que a lo mejor el Señor nos la ha revelado, Él en el camino nos va guiando, nos va encaminando. Entonces, de repente las mismas doctrinas que están dentro de los mismos hombres de Dios no cuadran. Entonces usted tampoco puede dar cabida a que esa diferencia entre las doctrinas de los mismos hombres del Señor vengan a ser algo que a usted lo desmorone y que los demonios lo utilicen también para convencerlo. Entonces, usted sabe que cuando usted ora, el Padre Nuestro, usted le pide la voluntad al Padre. Y si en esa oración las cosas permanecen y usted ora al Padre y le pide que se haga su voluntad y usted ve que estas cosas sigue, es porque es la voluntad del Padre. Esto es así. Hay que ser muy, muy atento a la palabra para otorgarnos este regalo tan grande del Espíritu Santo y que nos quite este velo, que quite el velo y que podamos ver esta realidad y tener este enfrentamiento con los demonios y empezarlo a oír, recibir el Espíritu Santo y empezar a oír la voz del Señor y comenzar a vivir esta realidad. Es muy importante que los demonios no lleguen al punto que lo debiliten y lo hagan tener que recurrir a hombres y a hombres que no son de Dios y en hombres que son de Dios. Aquí viene también el tema de cómo ha guiado el Espíritu de acuerdo a lo que él ha estudiado, porque el Espíritu también va guiando de acuerdo a la enseñanza que nosotros vamos aprendiendo de la Escritura. Ahí aparece la revelación, y la revelación que tienen los hombres es distinta, cambia, si es que no hay un estudio serio de la Escritura en algunos, otros que estudian interpretación de otros hermanos que dan estudios de la palabra. Por eso la palabra enseña que nosotros tenemos que recibir la leche sin adulterar, la palabra misma, porque la palabra se encarga de nosotros de revelarnos. Bueno, espero que le haya quedado claro esto, hermano, que cualquier cosa, si reciben este gran regalo del Señor y se enfrentan a esta hueste y se ven superados por ella, busquen el reposo. Vemos al Señor Jesucristo que enfrentó a los demonios en el desierto, en esa soledad, sometido al Señor. Busque reposo, espera en el Señor y Él os fortalecerá. Entonces, a Él, a Él, Él el que puede usted protegerlo, Él el poderoso, ningún otro ser humano, aún siendo siervo de Él, porque a Él que es siervo del Señor también, el Señor le ha revelado conforme a su estudio, a su, a su experiencia. Entonces, eh, siempre que usted se vea superado por el enemigo, busque al Señor en la paz, en la tranquilidad, busque un descanso. Es necesario el descanso. Es necesario el descanso, es necesario cuando nosotros vemos superados por el enemigo someternos al Señor, guardar un reposo. Y a medida que nosotros nos vamos fortaleciendo, ya después nosotros andamos bien, pues. Ya aprendemos a aguantar al enemigo. Y con el tiempo el Señor nos levanta y nos establece, como dice ahí también la palabra que leímos en las cartas de Pedro. Eso, hermano. Bueno, también otra cosa que provocan los demonios, que vale la pena mencionar, es que ellos frenan el espíritu.
El Espíritu Santo envía a nuestro corazón. El Señor nos habla por el Espíritu. Envía su palabra renovada también por el Espíritu. Porque Él lo envía a lo largo de toda la tierra, enseña su palabra. Y el Espíritu que Él nos da, nos hace uno con Él. Los demonios también cortan la voz del Espíritu. Entonces, cuando uno recibe el Espíritu Santo, hay un síntoma que también pueden generar. Hay algo que los demonios provocan, que pueden provocar, que es frenar la voz del Espíritu. Uno pareciera que no oyera nada, y que no vinieran pensamientos a la mente, que no vinieran ideas, que no viniera la voz del Espíritu, que desapareciera la voz del Espíritu. Ahí en el estudio vamos a explicar cómo los pensamientos, las ideas, el conocimiento, es la voz del Espíritu formándose rápidamente. Los pensamientos están formados por palabras, en algunos casos tienen imágenes, visiones. Y estas son todas cosas que utilizan también los demonios. Y también en la forma en la que el Señor se comunica. Entonces las ideas, los pensamientos, el conocimiento, provienen de palabras que se van estructurando, formando y muchas veces son muy rápidas. Entonces es por eso que el enemigo se disfraza tan bien en la mente, porque se forman estas ideas con palabras y en el fondo las palabras son voces. La base de los pensamientos, de la idea, del conocimiento son palabras y estas a su vez son voces que se van y se forman y se organizan rápidamente. Entonces, una de las cosas que puede provocar que vale la pena mencionar el recibir el Espíritu es que de repente uno queda sin la voz del Espíritu, sin pensamientos, sin ideas. Y ahí hay que soportar, aguantar, nomás mantenerse tranquilo, calmo, en paz. Y en algún momento eso desaparece, se va. Porque tenemos que pensar que los demonios también lo hacen con muchos fines. Hacernos creer enfermedad para atemorizar, irritarnos. Engañan, padres de mentira, son los más mentirosos que puedan existir. Imitan, imitan lo bueno, hablan lo bueno, proponen ideas buenas, imitan a Dios, se disfrazan de Dios y de todos los santos moradores de los cielos. Imitan, se disfrazan del Espíritu Santo. Imitan nuestros pensamientos, imitan nuestra idea, nuestra voz. Son realmente perversos, corrompidos, malignos. Tanto que el Señor los describe como espíritu inmundo. Entonces vale la pena mencionar este síntoma que provocan los demonios. Este síntoma, lo reitero. Es bueno reiterarlo, para que también no tengan temor de esto. Acuérdese que el Espíritu Santo es enviado a nuestro corazón. Ahí sentimos su presencia. Acuérdese de eso también. Cuando recibimos el Espíritu Santo, el Señor lo entrega en nuestros corazones. Ahí sentimos la presencia del Espíritu Santo. Y en el estudio ahí también se va a enseñar que esa presencia puede variar. Ese sentir el Espíritu Santo en nuestro corazón, por los motivos que se van a aclarar en el estudio, que se van a enseñar. Todo es conforme a esta lucha que hacen los demonios.